Hola, muchachos. Bonjour a tous. Quiero mucho, Junto mucho, a mucho. ustedes con otro capítulo de Pastores Pastores Disociados. Prende una mechita. Prende una mechita. Aquí partimos Prende una con mechita. toda la energía para Prendiendo una ustedes. mechita. Prendiendo la mecha. Para que puedan sentir toda mi vibra, toda mi espiritualidad. Prende una mechita para que jamás se apague. Y si necesitas Un saludo para Mi abuela. Roger Cunningham. Un saludo para Roger, un saludo para todo el equipo de Para que prenda la mecha. Para que sigas prendiendo la mecha, Roger, en todos los lugares. No la dejes apagar. Bueno, si tú quieres mantener tu mecha, quiero invitarte hoy a Escuela Idem, donde podrás aprender cómo... Mucho mejor que las otras cuestiones. ¿Cachai? Corten. donde podrás aprender a estar con Jesús, a ser como Jesús y hacer las cosas que Él hizo. Entérate de programas, cursos en www.escuelaidem.cl, también en las redes sociales Escuela Idem, y podrás estar al tanto de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo. Este año tenemos planificado 3 viajes ministeriales donde vamos a salir con los estudiantes. Estoy seguro que va a ser una experiencia también de mucho aprendizaje para ellos. Así que si te interesa, visita, aprende y recuerda que también puedes hacer la escuela online. Así que les dejo la invitación. Y ahora me gustaría... Espérate, hacer las cosas que Jesús hizo implica también la carpintería. Se enseña carpintería en Idem, ¿no? De hecho, sí. Tenemos un taller de carpintería. Son 3 Wow. sesiones. Toma cachito goma. Y Hacen cruces. en el taller de carpintería, los chicos de este año van a aprender A a... Hacer carpintería. un radiel. No, vamos a hacer una huerta. Van a palear Una ripio. huerta. Ujú. Sí. No falta el que haga en la huerta. ¿Y cuánto van a pagar? ¿Cuánto Van a qué? pagar un palito de van a pagar. Te caes con el huerto. Ya. Oye, está. Ay, me chiste. Es súper ocurrente. Ay, ya. Oye, tenemos consejo disociado el día Veamos, de hoy. ¿cuál es la consejo disociado? Pregunta @Villanueva dice: Ya. como músico cristiano, ¿puedo tocar en eventos seculares? Yo creo que no. La pregunta es: ¿plata? ¿Hay plata de por medio? ¿Está buscando plata? ¿O está buscando placer? ¿Mujeres? Ah. ¿Está buscando Exposición. exposición? Ahora no sé si Está buscando Villanueva Fama. ¿Esposa? está buscando esposa, está buscando Esposas. esposo, Pues sí. está buscando huertas. O te pagan con te pagan con chela. Con Che, Don Che. Tengo un poema. Tú que eres músico, Todos somos músicos aquí. tú eres el más músico de nosotros. Pago. Tú eres el- Prepago. Yo soy músico prepago. Prepago, músico prepago. Mi opinión Sí. es que sí, no hay ningún problema. Yo tengo amigos músicos profesionales que tocan, que trabajan de eso. Tengo otros semiprofesionales que tocan por placer y no por plata. Ujú. ¿Ya? Y creo que es una excelente oportunidad para seguir expandiendo el reino de Dios. Creo que hay que estar en el mundo, que hay que estar ahí, y hay muchos músicos que se han metido en la iglesia pensando que en el ministerio, entre comillas, ministerio de adoración, hay que tener una cierta consagración de no tocar en otros lugares, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la verdad es que no importa dónde tú estés, lo importante es que el carácter de Jesús se note en ti, y es una excelente oportunidad para expandir el reino predicando, va a estar ahí. Entonces no. Después a lo mejor vamos a ver cómo esta idea dualista o gnosticista también ha influido en esta idea, pero lo podemos ver más adelante, ¿cierto? Sí, bueno, hoy día lo vamos a ver. Eso. Pero creo que de cierta forma siempre es injusta la pregunta cuando no se hace lo mismo, por ejemplo, a un maestro en la iglesia, ¿cachai?
un maestro enseña en la iglesia, pero ¿cuál sería el problema que enseñe en una escuela Claro. no cristiana? ¿Está bien? Se genera una falsa dicotomía. Es un uso del don al final que puede Claro. usarse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, ¿por qué una persona que tiene un don de, no sé, liderazgo puede trabajar de gerente en una empresa y nadie se lo cuestiona? Y servir a la iglesia en liderazgo. ¿Cachai? ¿Por qué con la música en específico? Claro. ¿Qué hay detrás de Acá eso? lo que pasa también es que la respuesta que yo escuchaba en uno de los reels también que tiré, dicen, no, porque las otras cosas no tienen una trascendencia espiritual tan importante como la música. Recuerda que eres levita. ¿Cachai? Lo cual es totalmente falso. Recuerda que eres levita, recuerda que la música tiene un poder espiritual heavy y que no... Y después toca otro matiz, que ¿qué música vaya a tocar? ¿Qué dice la música que vaya a tocar? ¿Cachai? Dice groserías, dice, qué sé yo, cosas... Yo creo que ese es un buen punto. Es un buen punto de referencia. buen punto. Contenido. Claro, contenido. Básicamente, ¿qué estáis validando? Sí. Porque al final uno también tiene que ser consciente de esto. Como, uno valida cosas con su presencia, Claro. con su plata, ¿cachai? Cosas así. Claro. Un buen ejemplo, pienso yo, de esto es la arquitectura. ¿No? Al arquitecto, por ejemplo, que puede construir una iglesia, ¿no es cierto? Puede diseñar una iglesia. No se le juzga si diseña un edificio, ¿no es cierto? Que exalta valores de riqueza y de poderío, por ejemplo. Todo lo contrario. Si tuviéramos en nuestra iglesia un arquitecto que construyó un edificio emblemático, ¿no es cierto? Que exalta el poderío económico de una familia o de una persona en la tierra, se le trataría con honores. Claro. Y aunque probablemente los valores artísticos que se están plasmando en el desarrollo de este arquitecto no sean del reino, sino que sean del mundo, a él no se le va a decir nada, pero al músico, ¿no es cierto?, que esté tocando para un circo, por ejemplo, donde tal vez no se predican ni se practican los valores del reino, no se le juzga. No hay una consecuencia ahí, ¿no es cierto? Sí, pues, claro. Igual es raro porque, por ejemplo, tiene aristas, pues, ¿no? Uno Tiene aristas, sí. uno puede decir, no puede decir, sí, Artistas. puedes, no puedes, ¿cachai? Un ejemplo, tocar yo o tú, cualquiera música urbana brígida, que hable de cosas sexuales explícitas, Claro. ¿cachai? Estar todo el día en ese ambiente y yo tocando ahí o cualquiera de nosotros participando ahí, igual estáis validando, como dice el IRA, con tu presencia un comportamiento que nosotros condenamos a nuestra vida, ¿cachai? Y que luchamos en contra del avance de las tinieblas en ese sentido, ¿cachai? Aconsejamos cuidarnos, aconsejamos... no Sería sé, contradictorio. contradictorio. Entonces sería realmente... No sería congruente al estilo de vida que llevo a tocar en esas bandas. Cada uno yo creo que tiene que tener... Estar claro de ese matiz. Claro. ¿Cachai? Eso. Ver hasta dónde podéis llegar también en el ambiente. Si el ambiente de estar tocando con músicos que no siempre... Igual está de repente como medio... ¿Cómo es esta palabra? Estigmatizado. ¿Cachai? Como que siempre hay mucha droga o mucha... ¿no? En la música. En ambientes profesionales, en todos los ambientes pasa, pero el ambiente profesional es muy profesional a veces también. Entonces no se te permiten cuestiones que la gente piensa Claro. que se permiten en ambiente. Claro, Entonces, o sea, al final si fuese por el ambiente no podría ir. Yo trabajé como promotor en Sodimac y todos mis compañeros jalaban, fumaban, Claro. se metían de todas las la cuestiones que te pasta podías muro se meter, metía. El yeso pasaba justo. La soda cáustica. Como palo. Que han dado huerta. Candado, vuelta. Entonces, claro, al final, los parámetros, cuando empezáis a aplicarlos como coherentemente, cuando tenéis cuando tratáis de ser como intelectualmente honesto, se te caen todos los argumentos en torno a esas ideas. Yo creo que también hay que ver cuál es la definición que tenemos de música, ¿cachai? Y de por qué hacemos música en la iglesia. Claro. Y la definición más simple y base y más obvia es que las canciones se pueden cantar en comunidad. Es por eso Todos que tenemos podemos música, participar. ¿cachai? Claro. Entonces, no es que la música sea algo especial espiritualmente, ¿cachai? Sino que tiene este componente
comunitario que la haces útil Muy útil. para la liturgia. Sí. ¿Y qué pasaría si en vez de música y todos podemos participar, ponemos poemas y los salmos los recitamos Claro. y no los cantamos? Claro. Entonces no podría decir... Todos lo podrían hacer y... ¿Sería válido? Sería válido en vez del tiempo de adoración tener tiempo de lectura de salmos de forma de poema. Pero Sería nadie válido. podría decir, puedo escribir los versos más tristes No. esta noche. Porque al final entraría de nuevo en la misma dicotomía. Sí. Claro. Entonces, al final termina siendo absurda la comparación cuando se hace con honestidad. Claro. Cuando se hace desde el facilismo, no, obviamente vaya a tener un montón de argumentos que ni siquiera son argumentos. Sí. ¿Cachai? Solo son ideas, pero no son argumentos. Ve tú, todo te es lícito, no todo te conviene. Ve tú dónde Sí. están tus límites, dónde están tus Claro. debilidades también. Sí. Yo creo que se puede, pero bajo tu cuidado, bajo la sabiduría. ¿Sabéis que una cosa muy interesante al respecto es que en Jesús, en su tiempo, se enojó mucho con el liderazgo religioso de la época, justamente por imponer cosas que Ah, yo no sé, estaban... porque estaban tocando en otro lado. no. Imponer Por cosas andar tocando el salterio en el que no estaban en el Tanach o en la escritura, ¿no es cierto? En ese momento. ¿Por qué le decís Tanach? Porque es la Biblia hebrea. No, pero Es por lo que Tanach, Jesús ¿por qué leía. la pronunciación Tanach? Tanaj. 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 Tanaj K y Es H. que he escuchado que algunos le dicen Tanach y otros No, Tanaj. es porque lo escriben mal, porque escriben CH, pero en realidad es KH. Y la KH en hebreo y en árabe se pronuncia Tanaj. Yo no soy Tanaj. hebreo. No se te nota porque si no, como. Si no fuera estaréis hebreo como tocando. nosotros, estaría con- Bueno, entonces CHI. a Jesús le molestaba. ¡Gile! Un puro agile. ¡Gile! Pamela Chiles. Pablo Gile. Pablo. Bueno, Bien. Creo que respondimos. Respondimos, haz lo que queráis. no nos molesté a nosotros. Solo estamos aquí en Chile. Bien gile aquí. Ay, ay, ay. Eso, sigan haciendo sus preguntas para las próximas temporadas. Mándenlas por Para que interno, reciban por esta respuesta. externo también. Estamos abiertos a recibir sus preguntas, así que cualquier cosa que de repente tengan, una situación difícil, que Claro. necesitan una visión externa, escríbanos y tal vez nosotros podamos ayudar. Tal vez. Tal vez. Tal vez. No le aseguramos nada, Nada. a nadie. Lo que sí tenemos por seguro es el fenómeno del año 2025 y que está permeando el 2026. Permeando. Que es la banda canadiense Engine de Poitrine. Estamos pasando aquí a la recomendación. Exactamente. A la recomendación. A la recomendación del día de hoy. A la recomendación. Vamos. Engine de Poitrine. Angine de Potois. Que se escribe Engine de Poitrine. Poitrine. Poitrine es una banda canadiense Wow. de Quebec. Y se hicieron famosos por su sonoridad, Ya. su estilo musical. Y quiero que escuchemos y veamos qué nos pasa Escuchamos, Vamos a ver con- pero no juzgamos. con su canción más famosa, que es Fabianca. Saluda a Fabián. Wow. La propuesta ya inicia rara. Es como un lamparito jugando con el teclado. Es como un Game Boy. Mira. Te sorprende. ¿En qué métrica estamos aquí? No hay métrica, solo libertad. No, 2, 3, 4. yo diría que 7, a la pasada. A la pasada 7. 3, 4. Sí. 2, 3, 4. Es un 7, sí. Un 7, son Yo un le pongo 7 7. estos cabros. Yo pongo un Le 7. pongo un 7. Ya, pero de partida lo que queda en completa evidencia es la microtonalidad. Sí. Ya se salen de los parámetros musicales estándar de Occidente, de las 12 notas, para pasar a no sé cuántas son, pero la microtonalidad ya les da una sonoridad completamente distinta. Ahora, no son la primera banda que se mete con microtonalidad y cosas así, pero yo creo que son los primeros que
veo que están agarrando popularidad masiva y no solo en círculos musicales y cosas así. Sí. Es que igual tienen una forma muy comprensible de formar la música. O sea, esto es pegajoso. Súper pegajoso. No, por ejemplo, yo pongo una banda de jazz que se llama Everything Jazz, que es una banda de jóvenes que tocan jazz. Los beats son parecidos, pero la sonoridad de jazz igual te aleja. Sí. Pero la sonoridad de esto es popera. Sí. Sí, La batería que suena a pop, el sonidito es como medio... 8 bits. Sí, Sí, eso. medio inocentón, no tanto, medio 31 minutos a veces. Como Claro, sí. llama la atención y dice, oye, qué interesante. No pretende demostrarte que son muy secos, pero son muy secos. Sí. Claro. Juegan a que no son. Juegan a que no son. Eso, como que juega, es como Como que no el hago humor tontito. de Les Luthier, que trata de Claro. ser tonto, pero en realidad es porque brillante. se dio la vuelta entera. Sí, ¿cachai? sí. Cacha, tienen onda, tienen. Te hacen mover el cuello, Sí, sí. ¿cachai? Y Oye, y son dos nomás, po. son En la dos. De hecho, la gracia de ellos es que tienen como todo un lore al respecto. Se llaman. Sus nombres reales no se saben quiénes son. Ah, ya. Porque ellos su actuación la hacen disfrazados. Ah, ya. Y sus nombres, su seudónimo es Han y Klek. Esos son los nombres. Hun y Klek. Han porque es KH, Ah, ya. N. Y Klek. Como Tanaj. Han es el guitarrista. Es el guitarrista, bajista, lupista. Y Klek es el baterista. Llegamos a los 3 minutos de canción y aquí pasan No cosas. nos dimos ni cuenta. El mismo guitarrista está tocando el bajo, Oye, secuenciando. está exquisito ese tono del bajo. Está claramente tocado con uñeta. Y el bombo, está la pegada del bombo, el ataque que tiene. ¿Han visto estos monos de esta generación de Cartoon Network que está creada por millennials? Un show más. Claro, Hora de Aventura. Hora de Aventura. Me suena a eso, sí. Manzana de cebollín. ¿Cachai? Es como infantil, Sí. muy serio. Sí. ¿Cachai? Claro, como que te genera esa sensación. Una sensación media infantil, pero no. Me encanta. Son, Me gusta mucho. Bueno, ya el hecho de ser dos es. Y como suenan, te hace ya decir como hay unos locos muy buenos. Igual me detrás. perturban lo performativo de la. O sea, De la puesta en escena me da un poquito de cosa. No alcanza a darme susto, pero Claro. igual si me aparecen en la noche y corro. Sí. y según Wikipedia son rock experimental, math rock microtonal y arte performativo. Arte performativo. Ahí Arte está toda la el performativo. disfraz, po. Me gusta esa arte performativo. Performance. Oh, muy ñoñoíno, arte performativo. Sí. Entonces, claramente no es una banda que busca ser tradicional, po. Claro. Pero suena como una banda que le podría gustar a todo el mundo y que esto te lo bailáis, po. Se la baila. Esto te lo bailáis. Entonces, han logrado su fama a través de su corta carrera. El 2025 ganaron los premios Gamic a Artista del Año. ¿En serio? Sí, entonces son ya... Ya están agarrando fuerza. Sí, y son el ejemplo más claro de la viralidad hoy día Sí. musical. Hoy día si hay algo viral son ellos. Muy buenos. Como que salieron más o menos a la fama general con un live en una emisora que es Kexp, que es como KEXP, y tiene 987.000 visitas su video ahí y 2.900 comentarios. La gente ya está hablando de ellos. Y creo que con justa razón, porque son muy buenos. Muy bueno. Con justa sí. razón y en su justa medida. Un aplauso entonces para Engine de Potron. Engine de Potrin. Bravo. Por hacer algo novedoso. Sí. Soundtrack. Dale tú. Sinergia un poco, ¿ah? Sí. Totalmente. Estaba La locura de sinergia. El un metal poquito pájaro, igual. sí. Sí. Metal pájaro. El soundtrack dijo que son lo opuesto a la IA. Lo opuesto a la IA. Son la Puesto AO. la IA. Sí. Porque al final. son la-
Porque al final es Con la música. ay. Ay. Ay, qué buena música. Pero sí, pues podrían sonar como inteligencia artificial, pero no, son dos músicos haciendo ese estilo. Muy bueno, así que escuchen Engine de Poitrine. Muy bien. Yo- Buena Engine de recomendación. Engine de Tiene como Poitrine. nombre lateral derecho de Francia. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Angina de pecho. ¿Qué? Angina de pecho. Angina de Angina de pecho, que es el dolor del corazón cuando te preinfarto. Ah, Eso significa. Angina de pecho. wow. En- Una puntada sería aquí en Chile. Una puntada al corazón. que te guste un soplo, o sea, un aire. Un aire. Un Pero patatús. atravesado. Hablemos de la influencia gnóstica en la vida cristiana. Yo sé que aquí van a estar ustedes completamente involucrados con esto. ¿Cómo se ve la influencia Angina de pecho. gnóstica? Perdón. Me dio un engine de puto. Corazón te empezó a decir en 7 cuartos. Ya. Estoy. Una arritmia. Polirritmia, una polirritmia. Una polirritmia, profesor, le dice Al médico. Ah, Oye, somos buenos para la somos buenos para la. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Influencia gnóstica en la vida cristiana. Una de las que mencionamos anteriormente, el elitismo. O sea, sí, en el gnosticismo habían seres humanos que habían recibido mayor chispa que otros para vivir su vida. El elitismo, eso genera un elitismo per se. Y en la iglesia vemos atisbos de elitismo en varias cosas, en realidad. Pero, por ejemplo, algunos autores han propuesto que la idea de la llenura del espíritu con una evidencia en lenguas genera un elitismo, claro. No iniciado. Versus Oh, sí. los que han recibido el don de lenguas versus los que no, ¿cachai? No estamos diciendo que estamos de acuerdo con la premisa o no, pero hay autores que apuntan hacia esa idea que se da más en el mundo pentecostal chileno, que eso genera un elitismo en base a gente que quizás no ha tenido la experiencia y por ende no son o realmente convertidos o no los ha llenado el espíritu. Genera mucha frustración porque se sienten personas menos capacitadas, menos elegidas, no sé. O sea, la otra vez hablé con un auditor del programa y que era parte de la Asamblea de Dios. Ya. Y me dijo que él nunca había tenido la experiencia de hablar en lengua y que en la iglesia le hacían saber que había algo mal. Ah. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma te genera te podría generar eso en Oye, en la iglesia. Sería bueno recalcar a la audiencia que no sabe de que la iglesia pentecostal tiene Claro. esta creencia de que la llenura del Espíritu Santo se evidencia a través del don de lenguas. Exactamente. Es decir, tú eres salvo una vez que ya has hablado en lenguas. Exactamente. Oye, ¿y qué pasa si hay gente que habrá pasado que hay gente que no lo ha recibido así y hace como que para calzar? De más. Yo creo que sí. Y yo creo que una de las razones del éxito de la iglesia pentecostal fue justamente esa. Sí. Porque había una presión por como vivir la experiencia. Y igual, yo creo que igual eso, paradójicamente, ayudaba a que las personas se abrieran a vivir la Sí, experiencia también. claro. Y eso hizo que fuera tan expansivo. Sí. Por otro lado, en otra ala del mundo cristiano tenemos el restauracionismo. Claro. ¿Qué es el restauracionismo? La idea, y lo hablamos en temporadas anteriores, la idea de que los 5 ministerios tienen que ser restaurados para que el reino de Dios venga, pero como liderazgo. El restauracionismo genera este elitismo de que hay apóstoles primero, profetas, Jerárquicamente. jerárquicamente. Entonces ya te genera que los apóstoles son los que tienen autoridad, ya sea en la iglesia, algunos llegan a decir que tienen autoridad sobre territorios. Y el colapso que ha habido hoy por hoy en el mundo carismático en Estados Unidos con la caída de Todd White, con la caída de John Boss, Sean Foyt, hay otro Jeremiah Johnson. ¿Todo white? Todd White ya está funadísimo. ¿Por qué? Por un falso estilo de vida.
Oh. Que vamos a ver que también hay una de las cosas que aparece Me lo después, desayuné. que es el exhibicionismo. El exhibicionismo espiritual. ¿Qué? Todd White. Vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer una demostración. Todd White. Tan white. Entonces, esto ha generado que haya un grupo de personas que no le rinde cuentas a nadie. Ujú. ¿Por qué? Porque como ellos son la última autoridad dentro de sus iglesias, no hay alguien Claro. por sobre ellos o a la par que ellos que les haga rendir cuentas. Eso ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho a todo este mundo carismático, que generan movimientos, pero movimientos que quedan sin rendición de cuentas. ¿Está? Una de las cosas que hizo Wimber con el movimiento profético fue ponerle límites. Por eso cuando Wimber se partió aguas con los profetas de Kansas, que de ahí salió, por ejemplo, IHOP, Mike Bickle, Paul Cain, John Paul Jackson. Él les dijo, no, los profetas se tienen que someter a la iglesia local. Si los profetas no se someten a la iglesia local, no pueden ser parte del ministerio de la iglesia. Qué maravilloso. Y eso hizo que se dividieran las aguas. ¿Y en qué terminó? Todos los profetas de Kansas funados. Para la Kansas. ¿Y por qué? Porque no había porque no había nadie que le pusiera un parelé. En francés. Un poitrín. Entonces, claramente hay una necesidad de sacar ese elitismo de la iglesia carismática hoy por hoy. Y nosotros que venimos de iglesias carismáticas, la Viña es una iglesia carismática, algo que tenemos que aprender y aplicar hoy por hoy. La rendición de cuentas entre iguales, ¿cachai? No necesitáis a alguien necesariamente porque sobre ti. Al final siempre va a haber una cabeza que necesita un par para rendir cuenta. Sí. Entonces, ya ahí, eso es elitismo. Cuando hablamos de apostolado también en temporadas pasadas, cuando hablamos de apóstol, hablamos de un personaje que se sujeta a un consejo y no el que la lleva dentro de la iglesia, sino que el apóstol era uno más, un enviado de todo el consejo que estaba liderando la iglesia. Entonces, bueno, podrían revisar nuestra temporada donde hablamos de apóstol, la última, ¿cierto? Es la penúltima temporada. Porque lo que pasa también con esto es que legalmente, cuando se forman los directorios de esta iglesia, te dicen, no, tengo a este personaje acá al cual le rindo cuentas, pero generalmente son externos a la iglesia. Cosa que se usa en Estados Unidos. Pero eso ha generado que estos grupos que deberían fiscalizar, no fiscalizan porque en realidad no tienen relación y no están encima de la actividad de estos personajes. Claro. Entonces, terminan siendo personajes que están por sobre el resto. Y nadie los cuestiona y el que los cuestiona o es callado o es alguien que está yendo contra el ungido. ¿Cachai? Entonces, hay un tema de elitismo ahí. ¿Sabes qué? A mí me gustaría subrayar una cosa, una práctica que tal vez les pueda ayudar ahí a las personas a identificar, que yo descubrí que estaba muy acostumbrado a escucharla y con el tiempo he sido más perspicaz en darme cuenta. Esto es tiene su cosa elitista, gnóstica, ¿cachai? Y es cuando los predicadores ponen como justificación, ¿ya?, una experiencia especial, personal que vivieron, que los termina como legitimizando su autoridad. Por ejemplo, expláyate. Por ejemplo, es muy común que cuando vamos a escuchar a un predicador así muy motivacional y muy bacán, que él parta contando su testimonio, ¿ya? Lo cual es hermoso, precioso, pero cuando el testimonio te da la sensación como, oh, impresionante lo que Dios hizo con esta persona, dejando a la persona como una persona especial, algo que nunca pasaría conmigo o contigo. Conmigo menos. Y cuando el predicador sabe eso y usa eso para
marcar una diferencia. Claro. Porque hay testimonios que se cuentan donde tú quedas así con esa sensación, wow, qué impresionante Dios. Y hay otros testimonios donde hay con la idea de, wow, qué impresionante esta persona. Él, sí. Claro. Como a mí nunca me pasaría algo así porque esta persona tiene que ser como especial. Esa aura que se dibuja el mismo alrededor de él para generar la diferencia entre ellos y tú. Sí, y hay que tener mucho cuidado cuando contamos, porque yo empecé a hacerme una autocrítica aquí y descubrí de que yo también hacía eso. Cuando contaba mis historias con Dios, como un poco también como para hacerla a la audiencia, invitar a la audiencia también a algo interesante, ¿no es cierto? Como uno igual deja un poco de eso, ¿cachai? Entonces he tratado de esforzarme por cada vez que cuento una historia de algo personal con Dios o algo así, que no quede la sensación o la idea de, esto solamente le puede pasar a Mike, ¿cachai? Solamente le puede, sino que siempre queda la sensación de, que bueno es Dios que hace cosas entre nosotros, ¿cachai? Y es difícil. Yo creo que estamos muy acostumbrados. Eso se subsana cuando ponís el texto bíblico en el centro y la experiencia te confirma lo del texto, ¿cachai? O apoya lo que dice el texto. Y después vuelve al texto. Y después vuelve al texto, ¿cachai? Entonces ahí le damos la autoridad al texto bíblico y no al relato de la persona, ¿cachai? Eso yo creo que... pero es que, por ejemplo, en el caso de un testimonio... Pero es que el testimonio, si estáis predicando, tu misión es predicar la palabra. Entonces, si el testimonio que vas a dar es confirmación, vas a usar el texto bíblico para confirmar tu experiencia, ya estáis partiendo mal, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer cualquier predicador que quiera ser fiel al texto? Partir del texto bíblico y decir, tuve una experiencia que es coherente con esto que Dios ya ha revelado, ¿cachai? Entonces, no parto con mi experiencia justificándola con la Biblia, sino que tomo el texto bíblico y digo, aquí tengo una historia paralela, ¿cachai? Sí, ¿se acuerdan? Y bueno, lo hablamos igual un poquito de que de una experiencia que yo tuve con un evangelista, ¿se acuerdan? Un par de temporadas igual atrás, que predicaba un poco de la experiencia, porque consideraba que la gente se podía aburrir, qué sé yo. Y ahí lo hablamos un poco, elegir lo que voy a predicar, poner la Biblia en el centro y preguntarme, esta historia, ¿hay una mejor historia bíblica que esta? Obviamente sí lo hay. ¿Cachai? Si hay una experiencia así y ver si tu historia conduce hacia allá, ¿cachai? Y mientras conduzca hacia allá, después volver y no salirte del texto, volver a tu historia y volver al texto y seguir con eso, dejando la enseñanza de la Biblia al centro. Sí. Es importante, pero dije lo que decís tú porque yo lo he visto harto. Sí. Termina ahí contando la historia y la gente se acuerda más de la historia tuya que de lo que predicaste, ¿cachai? Igual encuentro que está bien usar el testimonio y que sea bacán. ¿Cachai? No, sí, eso es bueno. Mira, por ejemplo, ¿te acordás de la historia de Melo? De este gallo que yo les conté que se teletransportó. Ya, sí. Ya, pues, ese gallo después de que contó la historia de que se teletransportó, que todos quedaron, ¿qué? Se teletransportó como Felipe, loco, dijo, sí, pues, esto pasa cuando uno evangeliza, pues, y lo podemos ver aquí, pero esto no es lo importante es que los dones están al servicio de la expansión del reino de Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir predicando el evangelio. A mí me pasó porque yo estaba predicando el evangelio y ahí se fue para allá. Claro. Ahí está te reubica. Te cuenta una historia bacán que hay prendido, pero te dice, pero esto es lo importante, ¿cachai? Sí. Claro. Bueno. Otra forma de elitismo que también se ve, porque si hablamos como del mundo pentecostal, del mundo carismático, del mundo reformado, también tiene hay una expresión de elitismo que tiene que ver justamente con... y en Chile pasó harto una salida masiva del mundo pentecostal al mundo reformado y creer que el mundo reformado es más fiel que todo el resto de los movimientos al texto bíblico. ¿Cachai? Hay todo un estudio en torno a esto de los ex pentecostales que recomiendo, hay una columna de Luis Aranguis, que él trata este tema porque él salió del mundo pentecostal, pero terminó en el mundo ortodoxo. Pero él es un estudioso, él es un personaje que sabe mucho, pero también es muy observador de la realidad del mundo pentecostal y cristiano en general. Y él analizaba este fenómeno, se dio mucho.
esta idea de que si no eres, si no adhieres a ciertos cánones, ¿cachai? Cosas así, realmente no sabes, ¿cachai? Y tenemos un podcast completo que se trata de cómo los demás no están equivocados y el reformado no, ¿cachai? Saludos para ti. Saludos para ti. Entonces ahí claramente se ve un elitismo no necesariamente posicional en cuanto a autoridad, sino que en desdén de la intelectualidad del resto. Vestido como de una humildad así como media sufriente, ¿cachai? También como medio Paul Watcher así. Pero súper pesado igual. Con todo. Otra cosa es la ética dualista que vimos, que la separación cuerpo, alma y espíritu lleva actividades que son de la carne, llámese artes, llámese deportes, llámese celebraciones, versus las actividades espirituales que vendrían siendo la oración, el estudio bíblico, la adoración, ¿cachai? Eso te genera estas separaciones que justamente hablábamos con la pregunta. Cómo dividimos nuestra vida en base a una ética dualista, ¿cachai? Y eso genera dos mundos separados. Me acuerdo que una vez iba del colegio a la casa en micro y se acerca un predicador de micro y me dice, yo no estudio, no voy a estudiar nunca. Porque... La letra mata. Porque él decía que que Jesús iba a venir pronto, pero que esto estaba todo contaminado. ¿Cachai? Entonces, claro, una persona que entregaba su vida a predicar, ¿cachai? Como bacán, pero generaba esta separación del mundo, y cualquiera que estuviera haciendo lo otro estaba en el extremo contrario de lo que hacía él, ¿cachai? Y también que nos pasa más seguido de lo que creemos, pero dedicarse al ministerio, ¿cachai? Versus tener una pega tradicional. Muchas veces vemos como más cristiano dedicarse al ministerio que tener una pega tradicional. No todo el mundo está llamado a trabajar a tiempo completo en la iglesia. Primero que todo, no hay cupos para todos. No es aplicable. El liderazgo en sí... Matemáticamente difícil. Claro. Imposible. Entonces, todo el liderazgo en la iglesia tiene cupos limitados. Nunca se puede liderar con todas las personas de la iglesia. Todas las personas pueden servir, pero eso no significa que todas las personas se van a dedicar al liderazgo, y no todas las personas van a dedicarse a tiempo completo a la iglesia, ¿cachai? Entonces, el creer que porque no estoy dedicado a tiempo completo a la iglesia, no estoy haciendo una labor espiritual, es equivocado. ¿Cachai? Entonces, y eso viene de esta ética dualista. Yo conozco gente que ha querido dejar de estudiar porque creen que después se van a dedicar al ministerio, ¿cachai? Entonces, puede que te dediques al ministerio. Vamos con lentitud, vamos con lentitud, vamos con lentitud. Y... no. ¿Me mataste? Elohim. Qué asco, loco. Qué asco que lo tengo acá, ¿cachai? Ya, pero tenía caca en esa mano. Pero déjala ir, por favor. Quiero ver. ¿Cómo la voy a dejar ir? Pero mátala, aplástala. Qué asco. Mueve el brazo así. Eso. Está saliendo. Mírala. Es que va a salir, porque no la quiero aplastar. Pero Métela a la taza. hazle así como un poquito, así como para que no... Barrato. ¿De ahí? Está en... Mira esta bola. Y se la saca atrás. ¡Ah! Acá la tengo. ¿Viste? Muy bien, Franco. Tu técnica funcionó. ¿Qué quieres que te diga? Alcohol gel, por favor. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando un poco de... Dualismo, elitismo. Dualismo. Entonces, si dedicarse a la música cristiana versus la música no cristiana. El consagrar instrumentos. Yo me acuerdo que tuve una experiencia con un líder de adoración de la viña que me dijo, oye, no toques mi guitarra canciones del mundo porque está dedicada a Dios. Voy a lavar las manos. Sí, lávate las manos. No. Sigan. Es como ponerle a la guitarra una espiritualidad. Claro, es otorgarle espiritualidad a algo que... a un objeto, ¿cachai? Una reliquia. Y hay cosas que tú puedes como decir que están
no sé, consagradas en el templo, ¿cachai? Pero hacer ese paralelo hoy de vida nuestra con el templo es completamente anacrónico. Los utensilios que estaban consagrados eran del templo, porque el templo estaba consagrado. Exactamente. Porque el templo significaba algo. Hoy en día somos el templo, nuestro cuerpo es el que está consagrado. Claro, entonces, claro, se genera todo un aura espiritual en torno a la consagración de ciertas cosas. No sé, el típico que hay gente que le da beso al pan antes de botarlo porque es el cuerpo de Cristo. Ah, sí. O hay gente que dice que no podéis votar la Biblia, ¿cachai? Se te cae la Biblia. Entonces, pasan esas cosas con una ética dualista. No todo el mundo adhiere a lo que estamos hablando. Sí. Entonces, nosotros vemos influencia aquí, pero hay iglesias que funcionan bajo estas ideas y para ellos son normativas. Sí. Esta separación dualista puede llevarnos a una exageración y jerarquización de lo espiritual y por ende un desdén a la vida fuera de los ambientes espirituales. Claro. Ahí estaba hablando cuando nos interrumpimos por la mosca de que no todos están llamados al ministerio. Sí. Y que hay también trabajos que pueden glorificar a Dios, qué sé yo. Las iglesias necesitan ser sostenidas. Sí. Hay gente que al final trabaja y paga las cuentas de la iglesia, básicamente con su diezmo y ofrenda. Así es. Eso suena muy mal, pero de forma práctica. Pero es que es realidad. Al final sonó raro, pero, sí, pero en la práctica es lo que pasa. En la práctica la iglesia no tiene otra forma de sostenerse. Sí. Oye, pero deberíamos hablar de finanzas algún día. Sí, deberíamos ofrenda esas cosas. Tengo unos amigos, muy buenos amigos, que muy buenos para la pega. Dios los ha bendecido con sus trabajos, son muy buenos para la pega. Y una de las cosas que estamos modelando en estos cabros que tienen empresas, que les está yendo bien, es que ellos no son solamente empresarios, ¿cachai? Sino que son hijos de Dios con la misma autoridad de discípulos de Jesús. Entonces, tengo un amigo que me dice, oye, estaba con mi... él le dice viejo a sus trabajadores por cariño. Estaba uno de mis viejitos con dolor de cabeza y venga para acá. Oré por él, se sanó, me dijo, pero jefe, ¿qué onda? Y le dije, venga. Más productivo. ¿Cachai? Entonces, bueno, para un empresario. Más productivo. Entonces, claro, él está haciendo obras del reino de Dios mientras está haciendo su pega, que le encanta su pega, a él le apasiona su trabajo. Abrió un grupo Conexión, pero su pega está afuera. Le encanta tener las lucas para bendecir la iglesia, le encanta su pega, pero él no es una persona que se dedica solo a eso, sino que le estamos enseñando que él puede hacer las obras del reino como discípulo. ¿Cachai? Modelar ese estilo de vida igual es súper interesante, loco. Es súper cuático. Bueno. Y al revés, pues yo como pastor asociado, mi iglesia es pequeña o está en crecimiento, yo no tengo, desea, pero no puede sostenerme, ¿cachai? Yo tengo que trabajar en otras cosas, pues salir de, entre comillas, el ministerio y ponerme a trabajar en lo que haya para poder sostener mi familia primero. A mi hija, a mi esposa, y estar bien financieramente. Bueno, sabemos que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, de repente se quedó sin luz. Sí, pues, tuvo que hacer su carpita. Tuvo que trabajar haciendo carpas. Yo y Pablo lo todo en un circo. Sí, ¿verdad? Lo todo en carpas. Uno las arma, el otro las toca. Esta separación, entonces, nos lleva a jerarquizar lo espiritual y genera un desdén de la vida fuera de estos ambientes espirituales y esto genera como consecuencia el exhibicionismo espiritual. Háblame del exhibicionismo espiritual, Ice. ¿Qué es el exhibicionismo espiritual? Mostrarme espiritual. Flotar. Claro, flotar, pero estar constantemente en un estado, ¿cachai? Como por decirlo así, de superioridad espiritual. Más que, o sea, querer demostrar superioridad, pero es mostrar que siempre algo está pasando contigo en cuanto a lo espiritual. Ejemplos claros: subir la fotito. En mi tiempo solas, amo este tiempo, ¿cachai? Cosas así, que está bien, te puede gustar, pero cuando ya veis el patrón repetido, ¿qué es lo que le pasó a Todd White? ¿Cachai? Todd White cayó porque la gente dijo, esta persona no es coherente con lo que dice, veamos qué pasa en el fondo, y en el fondo cacharon que había mal uso de plata, abuso a las personas, ¿cachai? Entonces...
O, por ejemplo, Todd White, entre las cosas que se le criticaban, empezó a decir que él ya no sentía como Ya no- tentación sexual, que desde Que él no se enfermaba. que no se enfermaba, Que él no se enojaba. ya no se enojaba. Claro. Entonces, Un superhumano. exactamente. Entonces, eso es exhibicionismo. Yo soy súper espiritual. O sea, oye, ese lenguaje, como decís tú, a veces no se dice así, pero se dice a través de la caminada, de cómo predicáis, de cómo miráis a los demás, de las fotitos de Instagram, con quién te sacáis las fotos y con quién no te sacáis las fotos. Exactamente. Pero yo he visto cómo hay personas que se ponen alrededor de hombres de Dios, ¿cachai? Que son súper humildes y todos, pero te sacáis la foto con él. Claro. Como aquí con... Ya, a lo mejor igual te ha pasado hasta que te han pedido fotos, pues, ¿cachai? Porque eres súper bacán. O Están aquí haciendo la cosa. Aquí con este hombre de Dios, ¿cachai? Como mostrando que tú eres, y tú también eres de ellos, Parte ¿cachai? del grupo, sí. Y a veces no sé, Claro. es raro, loco. Es raro, sí. Poniendo como sobre la persona algo especial y usando a la persona también. Sí, Exactamente. claro, como raro, loco. Usando a la persona para posicionar, para demostrar una espiritualidad. Es que igual es parte de la cultura de hoy en día, po. Hoy Y eso es día- manipulación al final. Po. Igual es parte de la cultura de hoy, pues, ¿cachai? Entonces, claro, el exhibicionismo ¿qué es lo que trata? De generar una imagen Ujú. sobre ti que a veces ni siquiera es sostenible en la realidad, Claro. ¿cachai? Claro. Estar siempre allá arriba, estar siempre en constante revelación, algo que vamos a hablar al final. Sí, siempre aconsejando. Siempre ¡Uy! Siempre, ¡Eso! siempre Qué aconsejando y nadie te pidió el consejo, Sí, loco. sí. Como uno a veces... Siempre de arriba hacia abajo, Claro. nunca, Sí. Eso. nunca horizontal. Eso. hay gente que no sabe relacionarse de formas que no sean Horizontal. Horizontal, Que no sean piliárticas. Eso. exactamente. O sea, no- Y, hay gente- y desde la espiritualidad. desde la espiritualidad. O sea, hay personas que se relacionan con gente que ellos consideran superiores Claro. espirituales, pero no saben relacionarse con pares, sino que después tienen hijos espirituales. Claro. ¿Cachai? Claro. Y eso es un claro ejemplo. Sí, a mí eso me molesta. Me molesta. Te descoloca esa bola. Sí, es cuando te relacionáis con alguien, da lo mismo quién es mejor, quién es peor, y de repente empezáis a sentir que te están aconsejando, como poniéndote la manito encima. un No, poco, ese ¿cachai? lenguaje Trump, como de Sí. Sí. estoy sobre ti. Sí, y... Y él me lo hace de nuevo. Empezamos la pelea. No, eso me complica. Pero yo No. creo que también eso tiene que ver con que hay círculos donde se favorece el estar cada vez más arriba. Yo creo que nosotros hemos estado toda la vida dentro de la viña, ¿cachai? Y dentro de la viña no buscamos la jerarquización de las relaciones. ¿Cachai? Reconocemos gente que ha entregado más tiempo de su vida, ¿cachai? Cosas así, pero no jerarquizamos las relaciones. Entonces, generalmente la gente nos pregunta, cuando me preguntan, tú eres de la viña, tú eres de la iglesia que lidera Roger. Generalmente se lo atribuyen a Roger, ¿cachai? Yo digo, no. Y pregunto, pero Roger es el mandamás ahí. Digo, no, Roger es uno más de los que fue pastor y ahora entregó su iglesia, ¿cachai? Pero Les cuesta imaginar que un hombre que tiene el ministerio que tiene Roger no O sea, sea nuestro jefe. el jefe del movimiento, sí, o que no tenga una jefatura. Y en eso el hace muy movimiento. bacán a Roger también. Sí, po. Es que ese Entonces, Y yo es te quiero parte- tanto, te quiero mucho. Bueno, Roger. la cultura de la viña es muy bacán en ese sentido. Y también habla mucho de la humildad de Roger, porque Roger sabe que tiene un ministerio muy influyente Sí, po. y aún así es capaz de vivir en un movimiento que no lo tiene como el líder nacional y permanecer. Y eso lo Y a encuentro... Roger no le gusta el exhibicionismo No. espiritual. Ah. Y Roger tiene un olfato. Sí, sí, es verdad. Entonces, claro, ahí hay el exhibicionismo es evidente en algunos casos. Una de las cosas que pasa aquí, que también con el desdén de la vida fuera de los ambientes espirituales, yo creo que pasó con las casas de oración en Estados Unidos. Las casas de oración generaron, hoy por hoy, grandes problemas en los movimientos en los cuales partieron. Sí. Hoy por hoy las casas de oración están en un declive en Estados Unidos justamente porque generaban un falso estilo de vida que no era sostenible. Insostenible. Y lo otro era que generaban un ambiente que no tenía control. ¿Cachai? No podéis estar hypeado todo el rato. Exactamente. No Entonces, se puede. y al final esta idea de andar vendiendo avivamiento y decir que estáis en un avivamiento, si tenéis que decir que estáis en un avivamiento, no lo estáis en un avivamiento. Claro. Entonces, Una de las cosas que me gustaba mucho del ministerio de Jesús es que de repente Jesús estaba llegando como a un hype brígido
y cortaba la cosa, Cortaba la vámonos, y tomaba su discípulo, al otro lado. vámonos, Desaparezco. desaparezcamos un rato. Oh, y bueno, No le conté a nadie. Bueno, para desaparecer No Jesús. le conté a nadie. No le conté a Ya nadie. le piola nomás. Ya, pero oye, esta sanidad que te dice, no se la conté a nadie. Ahora, esto va de la mano también con un factor de que busca posicionarse, que es la revelación. ¿Te acuerdas? Ah, perdón, hay una entrevista que le hicieron a una chica que era de la iglesia de Mike Bickle. ¿Cuál era? Ah, sí, la chica de Vereda. De la iglesia Vereda. Ella hablaba de que siempre lo vimos, creo que ese video lo vimos el año pasado, que siempre Mike estaba bajo la constante revelación de algo más, Sí. de algo más elevado, de algo más brígido y de siempre lo nuevo y más reciente de la última revelación. Sí. Y cada vez era más y más. Y nunca llegaba a un punto donde Sí. ya esto es, ¿cachai? Ella decía que no, era otra persona que estaba escuchando también el testimonio, decía Mike Bickle, cuando tú entrabas a lo personal con él te sacaba el cómo iba a ser la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos para él era la forma en que escapaba de profundizar en sus relaciones, ¿cachai? Entonces hay algo relacionado a la cantidad de revelación, a interpretaciones alegóricas de la Biblia que te hacen ver más iluminado. La diferencia, lo que hace mucha gente, la diferencia entre un rema que dicen y una, no me acuerdo cómo es el lenguaje que ocupan, pero hablan de un rema es una revelación como espontánea del texto bíblico, ¿cachai? A mayor creatividad de la revelación, más espiritual eres. ¿Cachai? Y esto pasa también con gente que siempre tiene sueños, gente que siempre te confirma la palabra que alguien dio, ¿cachai? Sí. Gente que al final busca posicionarse en base a una falsa espiritualidad. Entonces, esa es una clara influencia del gnosticismo, porque es un conocimiento especial que nadie más tiene y que solo yo puedo acceder. Y ahí entra todo este lenguaje que habla Franco. Buscar lo nuevo que está haciendo Dios, buscar el mal uso del lenguaje del odre nuevo. Jesús se refiere al odre nuevo como el evangelio. Si necesitáis otro odre nuevo, significa que necesitáis otra cosa extra del evangelio. ¿Cachai? Entonces, el de estar buscando siempre lo nuevo te genera una insatisfacción. Y sí. Y al final te lleva a la manipulación y al exhibicionismo, porque siempre tenéis que estar más arriba de lo que ya estaba antes, ¿cachai? Y siempre buscar lo distinto, ¿cachai? Y la reunión de domingo también siempre tiene que ser una experiencia, sí o sí tiene que ser una experiencia carismática intensa. Sí, o sea, si no, no estuvo bien. Posteos en redes sociales de como esta semana nos fuimos a otro nivel, era todas las semanas siempre se iban a un nuevo nivel, una iglesia que después termina cerrando, ¿cachai? Claro. Entonces hay un claro exhibicionismo detrás de esta búsqueda constante del nuevo nivel. Y estas prácticas generalmente tienen una trayectoria, es decir, atraen a mucha gente. Sí, po. Y después con el tiempo, pero con los años, ahí recién decaen. Sí. Entonces es difícil en el instante juzgarlas porque están teniendo éxito. Y que te digan, pero es que tu iglesia no va a nadie, pues por eso criticáis esa manera, te falta revelación y tenía envidia. Claro. ¿Cachai? Al final el querer mostrar más es casi una necesidad hoy día en el mundo de redes sociales. ¿Cachai? Y la gente turistea iglesia en redes sociales. Entonces, mientras más bacán tu iglesia, mientras mejor el streaming, ¿cachai? Pareciera que están pasando más cosas, ¿cachai? Claro. Entonces, la culpa no es del streaming, la culpa no es de las cámaras que compráis, sino que si realmente hay un verdadero interés de mostrar tu verdadera comunidad detrás de eso. Da parto, ¿ah? Da parto. Da parto. Y por último, con esto cerramos, la idea es que necesitamos constantemente una vía directa de palabra de Dios para ser guiados. Una persona que, no sé, tiene que orarlo todo. ¿Cachai? Una persona que no toma decisiones como si no lo ha orado, ¿cachai? Suena súper loable, pero en rigor nadie vivía así. Claro. Tengo una talla con eso. La Steffi me contó una talla. La Steffi, nuestra amiga Steffi, directora de teatros, cines. Me contó que un día estaba buscando arriendo
y le preguntó al arrendatario así como, oye, ¿y nos podemos cambiar? Sí, le voy a preguntar a papá primero. A papá Dios. A papá Dios primero, si se pueden quedar. Y ella quedó como, ojalá papá te diga que sí, porque yo necesito vivir aquí. Entonces, todas las decisiones. Esa pregunta un poco Sí. de lo muy práctico, Sí. ¿cachai? Que igual está bien orar por todo, pero ella sintió como, Está bien si orar es tu casa, por po, situaciones, pero dime. también tiene que haber una madurez que te lleva al punto de decir, estas cosas son coherentes con la que Dios me ha dicho, por ende todas las decisiones que tome en base a esta línea están bien. Sí. ¿Cachai? Sabiduría. Al final, eso termina generando como bebés espirituales, ¿cachai? Que no son capaces nunca de tomar una decisión si no lo oraron o si no lo hablaron con el líder, ¿cachai? Entonces, el problema no es la oración, el problema es generar un estilo de vida Claro. que no se mueve Claro. y que queda estacionado en estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es una sobreespiritualización de la vida y el carácter de un discípulo no se define por cuánta guía recibe. Sí. El carácter de un discípulo se define por cuánta obediencia muestra. Sí. ¿Cachai? Entonces, no es... tú puedes recibir mucha guía, pero si no obedeces ninguna, básicamente estás ahí pegado. Sí. Entonces, la idea no es estar constantemente recibiendo instrucción, guía, porque al final eso es... si no viene acompañado de lo otro, ¿cachai? Y no, y al final es una falsificación de la obediencia, básicamente. Porque el Espíritu Santo guía. Y, Pero te da sabiduría. y guía a la iglesia. Y hay veces en mi vida particular en donde Dios ha sido súper específico con cosas. Esto sí, esto no. Sí. Pero uno no anda todo el tiempo así. Entonces, al final es una falsificación de la obediencia porque todos conocemos, todos los que tenemos una relación como profunda con Dios, sabemos que Dios habla y que Dios da guía. Pero no todo el rato. Pero no todo el rato, exactamente. Sí. Y muchas veces Dios guarda silencio. Sí. Y a veces tenemos que aprender a usar los principios de sabiduría de la Biblia, qué sé yo, y vivir nuestras vidas y tomar decisiones porque Dios no es... Dios es protector, pero no es sobreprotector. Sí. No sé si se entiende lo que quiero decir con eso. Como... Yo que también quiero observar qué decisiones tomamos. Sí. ¿Cachai? Y nuestro corazón es probado también en distintas situaciones y ahí es donde se ve. Tenemos el carácter de Dios, hemos aprendido. ¿Cachai? Claro. Y yo creo que una persona madura espiritualmente, una persona que tiene una espiritualidad sana, es capaz de escuchar a Dios, es capaz de obedecer a Dios y una cosa no se interpone sobre la otra. Claro. Qué lindo. Qué bonito. Ya, eso sería todo, amigos. Ya está. Ya nomás. No más. Bueno, nos estamos despidiendo. Recordamos a nuestro auspiciador Escuela IDEM. Recuerda visitar la página web y las redes sociales para enterarte de los programas. Nos vemos la próxima semana. Espero que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos.